La primera vez que yo contacto contigo, mucho antes de que existiese esta película de la que hablaremos después, es porque mi padre está muy interesado en un libro de Benito Bermejo que se llama Cartas desde Mauthausen. Y entonces yo me lo tomé como algo personal y digo, pues voy a conseguir ese libro para mi padre, hasta el punto de que en un momento dado contacto contigo y me encuentro con la historia de ese libro que uno puede encontrar si se mete en internet, entre comillas encontrar, a precios desorbitados, porque realmente ese libro no existe. Claro, yo también estoy interesado en conseguirlo, en tener por lo menos uno y espero que tenerlo algún día, ¿no? Eso es un proyecto que viene de hace muchísimos años y que, bueno, pues vino dado porque a lo largo de unas entrevistas que tienen lugar, pues estoy pensando, debe ser en el año 2003, o sí, yo creo que fue finales de 2003, seguramente en noviembre, en Barcelona, pues nos encontramos con los primeros ejemplos de tarjetas enviadas del campo de Mauthausen y que conservaba un familiar de una persona que había estado allí. Su hermano y su padre habían estado en Mauthausen. Y bueno, él conservaba algunas de las primeras tarjetas que se enviaron desde allí, en el año finales del 42, principios del 43. Y nos llamó mucho la atención todo aquello, y bueno, y a lo largo del tiempo, reuniendo de unos de otros, pues llegamos a tener el armazón de ese libro, ¿no? Lo que pasa que, por varios motivos, no se llegó a terminar, pero incluso llegó a estar apalabrado con una editorial, y por eso ese anuncio, ¿no? Pero en realidad, ya digo, ¿no? Y el motivo, o sea, si nos hubiéramos empeñado en sacarlo adelante de todas maneras, ese libro existiría pues desde el año 2005 o 2010, ¿no? Pero nos dio mucho apuro el malograr ese proyecto. O sea, nos parecía que tenía mucha fuerza, pero a la vez no era fácil el hacer el montaje final, ¿no? O sea, nos parecía que de una manera o de otra quedaba malogrado, que no quedaba bien explicado, que sobraban cosas o que faltaban otras. Y de ahí que bueno, que eso espere todavía su momento. Hay que decir que no era un epistolario, simplemente cartas así puestas de varios personajes, sino que de alguna manera tenía que tener un aspecto visual importante, porque gran parte de la fuerza de aquello estaba en ver. Había cosas muy distintas, a partir de esas tarjetas que conservaba Balcells, se llamaba este hermano de aquel que superviviente, pero que sobrevivió poco tiempo porque murió en un accidente como araños, yo creo que un año después, en Francia. Bueno, pues había muchas de ese tipo, pero había cosas muy distintas. Incluso había en algunos casos cartas enviadas a el campo de Mauthausen, por ejemplo, desde España. Y bueno, pues esa era había material muy diverso, y una cosa muy llamativa era el aspecto visual de aquello. Era porque todo esto tenía un elemento de arqueología, o sea, de objeto material y cómo es, lo que deja ver, lo que no deja ver, yo recuerdo, por ejemplo, en alguna de esas cartas, en este caso, porque la cosa tenía como sus prolongaciones hacia adelante y hacia detrás, lo que había escrito esta gente antes de caer en el campo de concentración y lo que escribieron algunos después. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en una de esas cartas escritas antes, alguien que envía una flor dentro de la carta, una flor seca. Bueno, pues eso yo digo, esto hay que mostrarlo también, y por qué lo hace y por qué. Y otra gente que envía cosas después, por ejemplo, un telegrama enviado desde París, alguien que ha salido del campo y que al llegar a Francia, pues
Él en concreto creo que no ha escrito nunca, o si ha escrito, bueno, pues no ha contado gran cosa, porque esa es otra cosa importante. Lo que no se puede decir, porque esas tarjetas estaban limitadas a 25 palabras cada mes y medio, y además, bueno, pues La revisaban. Normalmente estaban sometidas a censura. Claro. Bueno, pues eso. Esa es otra, lo que no se podía decir. Y luego otra cosa importante, que la mayor parte de la gente nunca pudo escribir ninguna carta, porque las primeras tarjetas se pueden enviar hacia finales del finales del año 43, concretamente finales del 42. Pero para entonces ya la mayor parte de la gente que había caído en el campo de Mauthausen ha muerto ya. Es decir, 2/3 partes de quienes entran en el año 40 mueren. Y mueren a lo largo de, sobre todo, el año 41, año 42, primera mitad del 42. Normalmente el que ha llegado ahí vivo, pues ya tiene bastantes cartas como para, bueno, cartas de otro tipo, ¿no? Bastantes opciones como para llegar hasta la liberación del campo de Mauthausen, ¿no? En el año 45. O sea que en la mayor parte no hubo cartas, o si hubo cartas, las hubo antes y ya está, porque más o menos el 65% mueren a lo largo de los 2 años y medio primeros, ¿no? Debe ser interesante también en esas cartas ver o buscar cómo dicen lo que no pueden decir, ¿no? Cómo intentan transmitir aquello que no pueden decir para saltarse la censura. Claro. A lo mejor incluso habrá alguno que utilice algún código. Es lo que nos impactó entonces, ¿no? Hay cosas La gente que ha estudiado, por ejemplo, la correspondencia en otras circunstancias, también en esta, pues es una cosa que suelen mencionar, ¿no? Ese tipo de lenguaje codificado o de sobreentendidos, ¿no? Una muy típica, por ejemplo, de gente en la guerra civil o después, es aquello de decirle al familiar, es muy típica, aparecen muchas circunstancias, pero aquello de mencionar a algún familiar muerto hace muchos años, diciendo, si vienes aquí, ya sabes que tendrás que quedar con el tío Aurelio o con quien sea, ¿no? Pero Como aquí te van a matar. el tío Aurelio normalmente había muerto hacía ya una década. Estaba enterrado allí y entonces ya era una forma de entender, si aprecias tu vida, no vengas. Vale. Eso es muy típico y eso aparece también aquí, ¿no? Y por ejemplo, yo pienso ahora en esas primeras tarjetas que vimos, las que había escrito Bautista Balcells, se decía, la primera, yo creo que es la primera que escribe, donde dice, desde el día tal del tal, estoy solo. Como la familia sabía que había estado con el padre, pues ya claramente estaba diciendo que el padre no estaba. Y mes y medio más tarde escribe diciendo, a Francisco no lo esperen. O sea que esa es la forma que tiene de dar a entender que el padre ha muerto, ¿no? Y por lo que supimos por el hermano del autor de estas cartas, claro, la familia lo entendió perfectamente. Qué duro. Y en ese libro, en ese proyecto, recogías también cartas del después. Tenías de algunos de aquellos presos, tenías cartas del antes, del durante y del después. También sería interesante ver cómo cambia la forma de expresarse después de vivir una experiencia como esa, ¿no? Seguramente en algunas cartas del después... Por ejemplo, ahora no he terminado de contar. Sí, me claro, había acordado por ahora supuesto. de una cosa del después. Y es que cuando hablaba de que había un telegrama, y lo escribe Batiste, y bueno, en este telegrama, cuando él ya ha llegado a París, escribe a su familia diciendo, bueno, pues dice Francisco, llegado a París, bien de salud. Bueno, son me parece que 7 palabras, y la última palabra es victoria. Y esto lo envía a España, claro, y pasó la censura. Podría haber sido que algún censor considerase que decir victoria en junio del 45 era pues
subversivo o peligroso, ¿no? Pero eso pasó. Llegó a la familia y bueno, años después la familia le volvió a dar a Francisco Batiste el telegrama que había enviado. Pero eso nos llamó mucho la atención también, ¿no? La idea de estoy en París, doy noticia de que estoy bien y termino con un victoria, ¿no? Y que la persona asuma ese riesgo de escribir eso. Sí, sí. Porque tendrá consecuencias. No solo simplemente será esto no se envía sino que puede que te pase algo si no gusta lo que están leyendo. Claro, y además, por ejemplo, hay otra cosa que acabas de ver, la sutileza de las expresiones y por ejemplo, que aparecen algunas cartas donde se indica censurar en destino. Es decir, que allí donde se recibe la carta también hay que censurarla porque hay claves que seguramente solo en el entorno del receptor entienden lo que no debe ser transmitido, ¿no? Eso de censurar en destino. Porque, claro, puede ser... O si utilizan algún dialecto... o simplemente referencias que si no es donde llega la carta no se van a entender, claro. Referencias a personas o a circunstancias y que eso es tan sutil como eso, ¿no? Que normalmente dices, censurar en destino, vale, será que en lugar de... No, seguramente lo han censurado en las distintas fases, pero se tiene en cuenta que hay que leerla con un conocimiento del entorno al que llega esa carta, para ver si hay algo que conviene ser... que puede tener consecuencias, ¿no?